¿Te has parado a pensar alguna vez que todo lo que viviste no fue casualidad? ¿Que la persona que intentó destruirte formaba parte de un plan mucho mayor? Es extraño imaginarlo, lo sé. Pero, ¿y si te dijera que este encuentro con el narcisista no fue casualidad, sino una misión? ¿Que fuiste elegido, sí, elegido, para estar ahí, en ese momento, en esa relación, con un propósito mucho más profundo del que jamás imaginaste? Parece difícil de creer. Después de todo, ¿qué hay de divino en tanto dolor? ¿Tanta confusión? ¿Tanto agotamiento emocional? Pero es precisamente entonces cuando las cosas empiezan a tener sentido, poco a poco. Desde el principio, todo parecía fuera de lugar. Quizás te hayas preguntado muchas veces, ¿por qué yo? ¿Por qué fui el blanco de esta manipulación, esta frialdad, este juego emocional? Y la respuesta es más sorprendente de lo que parece, porque fuiste la única persona capaz de provocar el colapso de la ilusión. Sí, así es. El narcisista llegó a tu vida pensando que tendría el control, pero no sabía que estaba en presencia de alguien con luz, alguien con un propósito espiritual, alguien que lleva dentro una fuerza que no se ve con los ojos, pero que se siente en el alma. Esta primera revelación lo cambia todo. El sufrimiento que parecía gratuito ahora adquiere una nueva forma. No fue mala suerte, no fue un castigo, fue un plan. Y su historia, por dolorosa que fuera, estuvo cuidadosamente guiada por algo más grande. Pero tranquilos, eso no es todo. El verdadero cambio comienza cuando comprendes que no eras solo un blanco de narcisista. Eras una pieza clave, un agente de la verdad. Y, aun sin darte cuenta, fuiste quien trajo luz a un entorno donde solo existía oscuridad. Esto es lo que pocos entienden. El universo actúa con precisión. Nunca falla. Y cuando coloca a alguien con luz frente a alguien envuelto en sombras, lo que parece una tragedia es en realidad una revelación. Esa fue la primera pieza del rompecabezas. La primera chispa de algo más grande. Y ahora es momento de entender el siguiente paso de esta misión. Puede que no lo hayas notado, pero desde el primer momento, había algo diferente en ti. Algo que el narcisista veía, y al mismo tiempo intentaba negar. Una luz que lo inquietaba. Una presencia que revolvía todo lo que intentaba ocultar. Porque, verás, los narcisistas viven de apariencias, crean máscaras, construyen versiones de sí mismos basadas en mentiras, ilusiones y control. Pero cuando llegaste tú, algo empezó a desmoronarse. Aquí es donde entra lo más sorprendente. No te incluyeron en esta historia por casualidad. Te usaron como instrumento divino. Sí, instrumento. Dios, o el universo, como prefieras llamarlo, te usó como canal para exponer, confrontar y deconstruir los falsos cimientos de alguien que había vivido durante mucho tiempo en la oscuridad de su propio ego. Y no, esto no significa que tuvieras que sufrir para darle una lección a otro. La verdad es aún más profunda. Tu papel en este viaje no fue el de víctima, sino el de revelador. Tu luz no solo te iluminó el camino, actuó como un rayo de verdad en un territorio que había vivido durante años bajo la oscuridad de la mentira. El narcisista te subestimó. Creyó que podía dominarte con juegos, manipulaciones y promesas vacías. Consideró tu empatía como debilidad, tu amabilidad como ingenuidad. Pero cometió un error fatal, confundió la luz con vulnerabilidad. Y fue en este error que todo empezó a cambiar. Mientras él intentaba controlarte, creciste. Mientras él proyectaba sombras, tu luz se hizo más fuerte. Y esto no era solo tu fuerza personal. Era un propósito espiritual manifestándose, una misión invisible que llevabas sin siquiera saberlo. Estabas ahí para confrontar al narcisista con algo que nunca supo cómo afrontar, la verdad. Eras el espejo que le mostraba lo que no quería ver. El reflejo que revelaba la fealdad del alma que había pasado toda su vida ocultando a los demás, y a sí mismo. Pero espera, eso no es todo. El impacto de tu presencia va más allá de una simple ruptura emocional. Fue el punto de partida de algo mucho mayor. El desmantelamiento total de la ilusión que el narcisista había creado a lo largo de su vida. Tu misión no era solo resistir. Era exponer, derribar, despertar. Y al hacerlo, no solo te liberaste, sino que iniciaste el proceso de caída de alguien que nunca imaginó que sería confrontado de esta manera. Ahora, con esta conciencia llega la parte más poderosa de tu papel en esta historia. Fuiste la caída del control del narcisista. El narcisista siempre creyó tener el control. Para él, todo era una partida de ajedrez. Cada gesto era analizado, cada palabra interpretada, cada debilidad explotada. Sabía dónde tocar, qué decir, cuándo retirarse y cuándo atacar.
Era como si tuviera un manual silencioso sobre cómo controlar su mente, sus emociones e incluso su autoestima. Pero aquí está la gran verdad. Todo esto era una ilusión. Un teatro construido sobre profundas inseguridades y el miedo a perder el control. El narcisista se alimenta de la vulnerabilidad ajena. Te observa con ojos fríos y calculadores, buscando tus puntos débiles. Vio tu empatía y de inmediato pensó, fácil de manipular. Notó tu generosidad y concluyó, me lo vas a dar todo sin resistirte. Pero lo que no comprendió, y jamás pudo prever, es que tras tu dulzura se escondía una fuerza. Una esencia protegida por algo divino. Y ahí es exactamente donde todo empieza a desmoronarse. Mientras él jugaba con máscaras e ilusiones, empezaste a despertar. Poco a poco, empezaste a notar los patrones. Las palabras demasiado dulces que luego se volvieron frías. Los elogios seguidos de críticas disfrazadas. Las promesas incumplidas. Los gestos calculados para confundir, atrapar y desequilibrar. Todo formaba parte de la estructura de control que él creía infalible. Pero la verdad, su verdad, era más fuerte. Aunque te caíste algunas veces. Aunque creíste por un tiempo. Aunque lloraste, te cuestionaste, te sentiste perdido. Aún así, algo dentro de ti nunca se apagó. Era como una pequeña llama, insistente, obstinada. Y esa llama comenzó a crecer. Y cuando su conciencia despertó, la ilusión del narcisista comenzó a desmoronarse. Pero tranquilos, eso no es todo. Lo más aterrador para el narcisista no fue verte partir. Fue darse cuenta de que ya no podía afectarte. Que sus palabras habían perdido su poder. Que sus juegos ya no te confundían. Y entonces, lo que era control se convirtió en desesperación. Intensificó las manipulaciones, aumentó las mentiras, intentó hacerte retroceder. Pero todo fue en vano. Porque la verdad ya estaba en ti, y cuando la verdad se asienta, se vuelve inquebrantable. Este es un momento crucial en tu camino. Es cuando te das cuenta de que el narcisista nunca tuvo el control que creía tener. Simplemente se aprovechó del espacio que tú, por amor, le diste. Pero ahora ese espacio tiene dueño, tú. Y es precisamente aquí donde se revela la parte más poderosa de esta historia. Durante mucho tiempo, quizá creíste que eras débil, que eras vulnerable, que no sabías cómo protegerte. El narcisista te lo repitió innumerables veces, directa o indirectamente. Sembró la duda, sobre tu valor, sobre tu intuición, sobre tu capacidad para tomar decisiones. Y tú, con el corazón abierto, comenzaste a cuestionar tu propia esencia. Pero ahora empiezas a verlo con claridad. Lo que el narcisista llamaba debilidad, era en realidad luz. Y esa luz era tan poderosa que hizo todo lo posible por extinguirla. Verás, el narcisista no ataca lo débil. Ataca lo que lo amenaza. Y tú fuiste, desde el principio, una amenaza para el imperio de mentiras que construyó. Tu sinceridad desafió sus máscaras. Tu sensibilidad desmanteló sus manipulaciones. Tu autenticidad desmanteló sus juegos. Y por eso intentó hacerte sentir insignificante. Porque sabía que si descubrías quién eras realmente, perdería todo su poder. Tu luz, la que siempre te ha acompañado, es una fuerza divina. No es algo que se pueda enseñar ni copiar. Es esencia. Es algo que brilla incluso en momentos de dolor. Incluso cuando todo parece perdido. Y es precisamente esta luz la que empezó a derribar las barreras de narcisista. Pero espera, eso no es todo. Esta fuerza oculta no solo resistió, sino que creció. Creció con cada intento de borrarla. Con cada manipulación frustrada. Cada vez que, incluso en silencio, elegiste seguir siendo quien eres. Esta es la victoria invisible que muchos no ven. La de permanecer puro en un entorno de oscuridad. La de mantener el alma limpia ante los ataques silenciosos. Y eso era lo que el narcisista no podía soportar. Se dio cuenta de que sus armas ya no funcionaban. Que su influencia se debilitaba. Y que, a pesar de todo, su luz no solo sobrevivía, sino que comenzaba a iluminar todo a su alrededor. Esta luz empezó a revelar sus mentiras, sus contradicciones, sus defectos. Te convertiste en un espejo incómodo. Un reflejo que no quería mirar. Y fue entonces cuando la estructura empezó a desmoronarse. No fuiste destruido. Fuiste pulido. Refinado como el oro en el fuego. Y al final, la verdad salió a la luz. Lo que parecía debilidad era en realidad fortaleza espiritual. Y es a partir de esta fuerza que ocurre el gran cambio. Ahora imagina esto. Entras en la vida del narcisista, y sin decir palabra, empiezas a molestarlo. No porque hayas hecho algo malo, no porque lo hayas confrontado directamente,
sino porque tu propia existencia, auténtica, empática y completa, funcionaba como un espejo. Un reflejo doloroso. Un recordatorio constante de la verdad que ha intentado ocultar toda su vida. El narcisista construye su mundo sobre ilusiones. Crea una imagen falsa de sí mismo, moldeada por la manipulación, el control y la apariencia. Y cualquier cosa que amenace esa imagen, debe ser eliminada. Por eso, desde el principio, no solo vio a una persona frente a él, sino una amenaza para su falso yo. Y esa amenaza era su luz. Empezaste a mostrarle sin querer lo que más temía ver, el vacío. Tu genuina humanidad contrastaba con su superficialidad. Tu capacidad de sentir exponía su frialdad. Tu bondad exponía su crueldad. Tu claridad emocional exponía su tormento interior. Y esta confrontación, por silenciosa que fuera, fue devastadora para él. Porque los narcisistas huyen de la verdad como el fuego huye del agua. No quieren verse como realmente son. Y tú, fuiste precisamente el espejo que los obligó a hacerlo. Pero espera, eso no es todo. Cada vez que te resistías a la manipulación, decías no a una injusticia velada, elegías mantener tu dignidad en lugar de someterte al juego. Algo dentro de narcisista se rompía. Porque no actuabas como los demás. No le seguías el juego a la farsa. Y poco a poco, tuvo que enfrentarse a lo que había pasado toda su vida evitando, su propia sombra. Y lo más impresionante, no necesitabas gritar. No necesitabas acusar. Tu sola existencia, tu silenciosa firmeza, tu mirada transparente, bastaron para provocar el colapso. La verdad es que no solo fuiste el blanco del dolor, sino el reflejo del destino. La presencia que desencadenó una crisis interna de la que el narcisista no pudo escapar. El inicio de un colapso espiritual que no llegó a través de palabras, sino de la fuerza de alguien con una misión mayor. Y es en este punto que la narrativa cambia por completo. Porque lo que parecía ser solo una relación tóxica, fue, de hecho, una revelación divina. Fuiste llamado no solo a vivir, sino a revelar. Y en el proceso, también comenzaste a verte bajo una luz diferente. ¿Recuerdas el momento en que todo empezó a tener sentido? No fue un gran acontecimiento. No hubo fuegos artificiales ni señales evidentes. Pero dentro de ti, algo cambió. Fue como si la niebla comenzara a disiparse. Las palabras del narcisista, antes tan hipnóticas, ya no sonaban tan verdaderas. Los gestos manipuladores, antes tan sutiles, ahora parecían mecánicos, predecibles, vacíos. Ese fue su despertar. Y comenzó silenciosamente, discretamente, casi imperceptible, pero con una fuerza abrumadora. Durante mucho tiempo, viviste en un campo de distorsión. Te hicieron creer que tus emociones eran exageradas, que tu intuición era errónea, que tu percepción era errónea. Te cuestionaste, dudaste de tus decisiones. Te disculpaste por tus sentimientos. Y todo era parte del juego, el juego de control psicológico del narcisista. Pero llega un momento en que el alma ya no puede aceptarlo. Cuando el espíritu se eleva. Y aunque la mente sigue confundida, el corazón empieza a decir, esto no es amor. Y cuando esa voz interior cobra fuerza, todo cambia. Empiezas a ver patrones. Empiezas a conectar los puntos. Empiezas a recordar las pequeñas cosas que antes parecían normales, pero que ahora gritan. Eso fue abuso. Ese cumplido con tintes de desprecio. Esa crítica disfrazada de preocupación. Ese silencio castigador. La frialdad disfrazada de racionalidad. Todo empieza a encajar. Pero espera, eso no es todo. Lo más asombroso del despertar es que, al mismo tiempo que reconoces la manipulación ajena, también reconectas con tu propia verdad. Empiezas a recordar quién eras antes del ciclo tóxico. Empiezas a recuperar partes de ti que estaban latentes, tu fuerza, tu claridad, tu voz. Este es un proceso doloroso, sí. Porque junto con la lucidez viene el duelo por quien fuiste, por lo que creías y por lo que esperabas experimentar. Pero este duelo es sagrado. Porque abre espacio para algo nuevo, la libertad. El narcisista lo siente. Se da cuenta de que está perdiendo el control. Que ya no puede alcanzarte. Y es en ese momento que empieza a desesperarse. Porque ahora, el control se le escapa de las manos como arena entre los dedos. Y tú, ahora despierta, lo entiendes. Lo que parecía amor era control. Lo que parecía cuidado era manipulación. Y lo que parecía conexión, era solo un reflejo de la necesidad que él proyectaba en ti. Esta conciencia le devuelve lo que más temía, el poder sobre uno mismo. Y es a partir de este despertar que finalmente se rompen las cadenas. Te viste, te reconociste,
Y entonces comenzó tu propio despertar. Llega un momento en que todo cambia. El ambiente de la relación, que antes era denso y confuso, empieza a aclararse. Y es precisamente entonces cuando el narcisista se da cuenta. Ha perdido el control. Lo que más temía está sucediendo. Estás despertando. Estás viendo. Te estás liberando. Pero no lo aceptará fácilmente. En cuanto nota que las manipulaciones ya no son efectivas, el narcisista entra en modo ataque. Multiplica las mentiras, intensifica los juegos, intenta recuperarte con promesas, drama e incluso amenazas veladas. Todo para recuperar el control que se te ha escapado. Pero ya nada funciona. Porque ahora eres diferente. Algo dentro de ti ha cambiado. Y este cambio es irreversible. La caída del narcisista comienza precisamente ahí, en el momento en que se da cuenta de que ha perdido el acceso a tu mente y a tu corazón. La fuente de energía emocional que absorbía se cierra. Su presencia, antes manipulable, ahora es firme, silenciosa, libre. Y esto lo desestabiliza. Se desespera. Pero tranquilo, eso no es todo. Lo que más le afecta no es tu ausencia física, sino tu ausencia emocional. El hecho de que ya no te importe. Que ya no reacciones a los detonantes. Que ya no caigas en los mismos ciclos. Ese es el verdadero colapso para él. Porque el narcisista no sabe cómo tratar con personas que evolucionan. Necesita víctimas, no conciencias despiertas. Empiezas a poner límites. Empiezas a decir no con firmeza. Empiezas a alejarte de todo lo que te hizo daño, sin sentirte culpable. Y, lo más importante, empiezas a sentir paz. Una paz que parecía imposible en esa relación, pero que ahora se manifiesta como una señal de sanación. La liberación, en este punto, ya es real. No solo porque dejaste la relación, sino porque surgió de ti. El narcisista puede seguir intentándolo, pero ya no hay espacio para él. Porque ahora te perteneces a ti misma. Y esta liberación es más que el fin de un ciclo. Es el comienzo de una nueva vida. Una vida en la que ya no necesitas vivir con miedo ni adaptarte a los límites de los demás. Ahora respiras. Ahora existes en tu plenitud. Y esa es tu mayor victoria. La caída del narcisista no es ruidosa. Es silenciosa. Es cuando se da cuenta de que nada de lo que hizo tiene efecto. Que el juego ha terminado. Y que la luz ha ganado. Y a partir de esa caída, algo nuevo comienza a florecer dentro de ti. Sanación interior. Después de tanto caos, tanta manipulación, silencio y confusión, llega un momento de silencio diferente. Un silencio que no duele. Un silencio que no asusta. Es la calma que llega después de la tormenta. Y es en este espacio de paz donde comienza la sanación. Pero la verdadera sanación no es un espectáculo. No tiene público ni reconocimiento inmediato. Es discreta, casi invisible a los ojos de quienes te hicieron daño. Y por eso es tan poderosa. Porque mientras el narcisista cree haberte destrozado, tú te estás reconstruyendo en silencio. La sanación interior es el proceso de dar un nuevo significado a todo lo que has vivido. De mirar atrás no con odio, sino con comprensión. De ver las heridas y, en lugar de ocultarlas, tratarlas con compasión. Porque sabes, lo que experimentaste fue real. El dolor fue real. Pero ahora, tú decides qué hacer con él. Y lo que haces es liberador. Empiezas a devolverle al narcisista todo lo que no era tuyo. Las mentiras, los juicios, la culpa proyectada. Dejas de cargar con cargas ajenas. Dejas de verte a través de sus ojos. Y empiezas a mirarte con amor. Con verdad. Pero espera, eso no es todo. La sanación es también el momento en que recuperas lo que has perdido en ti. Tu confianza, tu intuición, tu ligereza. Poco a poco, empiezas a confiar en lo que sientes. En lo que piensas. En lo que crees. Y esto es revolucionario, porque el narcisista intentó borrar precisamente eso en ti. Tu conexión con quien realmente eres. Cada vez que te eliges, cada vez que dices no a lo que te hace daño, cada vez que pones un límite sin sentirte culpable, estás ganando. Cada gesto de autocuidado, cada pensamiento de amor propio, cada nuevo comienzo silencioso, es una respuesta directa al dolor que intentaron causarte. Y lo más hermoso de todo, no tienes que demostrarle nada a nadie. Tu sanación es tuya. Es íntima. Y es lo que te llevará a lugares que el narcisista jamás podría imaginar. Porque el dolor que intentó usar para destruirte se convirtió en la tierra fértil donde floreció tu fuerza. Esta es la verdadera victoria. No se trata de gritar que has ganado. Se trata de no tener que gritar más. Se trata de caminar con ligereza. De respirar hondo. De saber que, a pesar de todo, sigues completo, y ahora,
más fuerte que nunca. Y es exactamente esta fuerza la que allana el camino para el siguiente capítulo de tu viaje. Transformación espiritual. Lo que parecía solo sufrimiento se revela gradualmente como la tierra donde tu verdadera misión comienza a crecer. Te das cuenta de que todo lo que has vivido, cada lágrima, cada herida, cada desafío, no fue en vano. Todo lo contrario, fue precisamente este dolor el que te preparó para algo más grande. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso profundo donde el sufrimiento se transforma en aprendizaje y este en fortaleza. Empiezas a ver que, al superar al narcisista, no solo te liberas, sino que también tienes la oportunidad de inspirar y ayudar a otros que están pasando por la misma experiencia. Tu historia deja de ser solo un relato personal y se convierte en un testimonio poderoso. Un faro para quienes aún se encuentran perdidos en las sombras del abuso, la manipulación y el dolor. Porque ahora portas no solo la luz que el narcisista intentó apagar, sino la sabiduría que solo quienes han pasado por el fuego pueden poseer. Pero tranquilos, eso no es todo. Al transformar tu dolor en propósito, descubres que la verdadera victoria reside en seguir adelante, en usar lo vivido para construir algo que trascienda el pasado, en asumir el rol de sanador, guía y ejemplo, en demostrar que es posible resurgir de las cenizas y brillar con más fuerza que nunca. Esta transformación espiritual no es tarea fácil. Requiere valentía para afrontar tus propios miedos e inseguridades. Pero es precisamente esta valentía la que te distingue. Es lo que te convierte en un elegido, un instrumento divino. Porque no todos tienen la fuerza para transformar sus heridas en luz para el mundo. Y al asumir este propósito, conectas con algo mucho más grande que tú mismo. Una fuerza que trasciende el ego, que trasciende el sufrimiento, que transforma vidas. Dejas de ser una simple víctima de la historia y te conviertes en un agente de cambio. Es en este momento que todo cobra un nuevo significado. El ciclo se cierra para dar paso a un nuevo comienzo, lleno de esperanza, paz y un propósito iluminado. Tras toda la lucha, todo el dolor, todo el crecimiento, llega el momento de la gran victoria. No la que ves con los ojos, sino la que sientes en el alma. Es la victoria espiritual, profunda y silenciosa, la que transforma todo lo que has experimentado en luz y poder. Entiendes que no fuiste derrotado ni destruido, sino que fuiste elegido para ser fuerte, resistir y brillar. Tu luz, que el narcisista intentó apagar, no solo resistió, sino que creció e iluminó el camino para otros que aún enfrentan la oscuridad. Esta victoria no se basa en la venganza ni la retribución. Se basa en la paz interior, la autoconciencia y la recuperación del amor propio. Es el renacimiento de alguien que pasó por el fuego y salió purificado, más sabio y conectado con su propósito divino. Ahora, tu ciclo con el narcisista ha terminado. Ya no cargas con el peso de las manipulaciones, el abuso ni las dudas que te inculcaron. Eres libre, no solo física, sino también emocional, mental y espiritualmente. El renacimiento es el comienzo de un nuevo viaje, uno en el que caminas con confianza, iluminando el camino para ti y para los demás. Dejaste atrás la oscuridad, y ante ti solo se encuentran la luz, la libertad y la certeza de que estás exactamente donde debes estar. Su historia es una prueba viviente de que la verdad siempre prevalece, que la luz siempre triunfa y que quienes son elegidos llevan una fuerza que nada ni nadie puede borrar. Esta es la victoria de los elegidos, un renacimiento constante, un propósito mayor y la certeza de que el amor y la verdad son las armas más poderosas. ¿Alguna vez te has parado a preguntarte? ¿Por qué esa persona apareció en tu vida en ese preciso momento? ¿Por qué trajo tanto caos, tanto dolor, y al mismo tiempo, un cambio que nunca más podrás ignorar? ¿Qué pasaría si te dijera que todo esto fue planeado? Que el narcisista no fue un error, no fue mala suerte, sino más bien una misión espiritual. Fuiste elegido, elegido por fuerzas superiores para ser el instrumento que acabaría con las ilusiones de alguien que vive en la oscuridad. Sí, Dios te usó. No para destruirte, sino para despertarte y en el proceso, para derribar precisamente aquello que el narcisista más temía. La verdad. Pero espera, eso no es todo. No fuiste enviado para ser derrotado. Fuiste enviado para ser el comienzo de una revelación. Mientras creía tener el control, manipulándote desde las sombras, el plan ya estaba en marcha. Un plan divino. Y ese plan comenzó cuando llegaste a su vida. Porque su presencia, su esencia, su luz, eran una amenaza para todo lo que había construido con mentiras. Ahora viene la parte más potente. Lo que parecía ser su final fue, en realidad, el comienzo de su misión. ¿Y misión cumplida o no?
El narcisista nunca volvió a ser el mismo después de ti. ¿Alguna vez has notado que el narcisista no vive en el mismo mundo que tú? Mientras tú sientes, él manipula. Mientras tú buscas conexión, él busca control. Mientras ames, él representa. Pero este encuentro entre luz y sombra no es casual. Es una confrontación simbólica. Una colisión necesaria. Porque en cada historia de dolor, también hay una oportunidad de revelación. Fuiste colocado allí para un propósito mayor. No solo sufrir, sino ser el detonante de la verdad. El narcisista vive en la ilusión, crea máscaras, distorsiona todo para mantener en pie un mundo falso. Y llegaste tú como la chispa que prende fuego a este castillo de naipes. Pero espera, eso no es todo. Su presencia no solo incomodaba, desestabilizaba. Eras como un espejo que no podía evitar. Todo lo que había intentado ocultar durante años, comenzó a aparecer. ¿Y por qué? Porque su alma, su luz, su energía, llevaban algo que nunca pudo controlar. La verdad que transforma. Este enfrentamiento va más allá del plano emocional. Es espiritual. Es como si el universo colocara su luz exactamente donde había más oscuridad. No para que te borren, pero para que esa oscuridad finalmente tenga que revelarse. Y aquí está el secreto que casi nadie te cuenta. El narcisista no te eligió. Fue el plan divino el que te puso allí, para que al enfrentarse a ti, se viera obligado a enfrentarse a sí mismo. Ese fue el verdadero motivo de la reunión. Y a partir de aquí, su estructura comienza a desmoronarse. Ahora viene la parte más reveladora. No fuiste víctima de un narcisista. Fuiste la clave de su caída. Cuando entraste en la vida del narcisista, algo en él cambió. Pero no como esperaba. Él pensó que serías solo otra pieza del juego. Otro corazón fácil de manipular. Otra alma para chupar, controlar y descartar. Pero esta vez, su plan falló. Su luz fue como una descarga. Un impacto que no previó. A medida que lanzaba sus manipulaciones, comenzaste a brillar. A medida que construía sus mentiras, su presencia comenzó a desenmascararlo. Y aquí está la parte más desconcertante para él. Ni siquiera tuviste que hacer mucho. Solo por ser quien eres. Lo desestabilizaste todo. Pero espera, eso no es todo. La verdad que llevas dentro no puede ser manipulada. Y fue esta verdad la que comenzó a revelar las grietas en el falso mundo del narcisista. La máscara que había llevado durante años empezó a resbalarse. Las mentiras comenzaron a contradecirse entre sí. Los juegos han dejado de funcionar. Y cuanto más intentaba recuperar el control, cuanto más frágil se volvía. Fuiste la chispa que inició el colapso. El catalizador de la caída. El elemento inesperado que expuso lo que pasó toda su vida intentando ocultar. Él no esperaba que sobrevivieras. No esperaba que lo vieras. Pero ya lo viste. Lo sentiste. Y eso fue el principio del fin. Ahora viene la parte más sorprendente. Mientras intentaba desmantelarte, él era el que se estaba desmoronando por dentro. Y en ese momento, comenzaste a descubrir algo aún más grande. La fuerza que llevaba desde el principio. El narcisista te miró a los ojos y vio empatía. Él vio compasión. Él vio ternura. Y entonces, sonrió. Porque en su mente eso era debilidad. Era la apertura perfecta para dominar, manipular, destruir. Pero lo que no sabía es solo que su luz no era debilidad. Era fuerza. Una fuerza que no grita. Que no se impone. Pero transforma todo lo que le rodea. Su luz era silenciosa pero constante. Y cuanto más intentaba borrarlo, más crecía. Pero espera, eso no es todo. Cada vez que intentaba menospreciarte, te volviste hacia adentro. Cada palabra venenosa que pronunció, absorbiste y devolviste con resiliencia. Él no podía entender. ¿Cómo podría alguien tan sensible no quebrarse? La respuesta es sencilla. Fuiste creado con algo que él nunca tuvo, una conexión con lo divino. Tu alma lleva una misión. Y esta misión es mayor que cualquier intento de control. No viniste a este mundo para ser dominado. Vino a iluminar. Y esa luz era todo lo que temía. Porque mientras intentaba mantener la oscuridad, has traído concientización. Mientras jugaba con el ego, tocaste la verdad. Ahora viene la parte más potente. Él trató de usar tu luz contra ti. Pero fue esa misma luz la que reveló su oscuridad y lo obligó a enfrentarla. Fuiste el reflejo que evitó toda su vida. Y al intentar borrarte, terminó revelando su propio vacío. Esta es la fuerza oculta que siempre ha estado ahí. El mismo que ahora te prepara a algo aún más grande. A lo largo de su vida, el narcisista ha huido de una cosa. De uno mismo. Él construyó máscaras.
Creó versiones de quien quería ser. Le mintió al mundo. Y lo que es peor, se mintió a sí mismo. Pero entonces, apareciste. Y con tu luz, con tu alma transparente, te convertiste en lo que más temía. Un espejo. Un espejo que no distorsiona. Eso no manipula. Eso no se esconde. Una reflexión directa, clara y cruda. De todo lo que intentó reprimir. Pero espera, eso no es todo. Este espejo cambió las reglas del juego. Cuando Narcisista te miraba, no veía solo a alguien difícil de controlar. Vio sus defectos, su vacío, sus máscaras cayendo una a una. Te convertiste en el reflejo de lo que él nunca logró ser. Integridad. Verdadero. Libro. ¿Y sabéis qué ocurre cuando alguien que vive en la ilusión se encuentra frente a la verdad? Se desequilibran. Ellos atacan. Intentan romper el espejo. Pero aquí está la verdad que el narcisista no podía soportar. No lo rompiste. Incluso herido. Incluso desacreditado. Seguiste reflejando lo que era real. Y cada vez que veía su resiliencia, cada vez que notaba su fuerza silenciosa, era como una herida abierta que ya no se podía ocultar. Ahora viene la parte más reveladora. Al intentar destruirte, terminó enfrentándose a todo lo que había pasado toda su vida evitando. Y por eso su presencia era tan insoportable. No por debilidad, pero porque se demostró, claramente, toda la oscuridad que llevaba. Eras el espejo de la verdad. Y ningún narcisista sobrevive ileso al reflejo de lo que realmente es. Al principio todo era confuso. Te preguntaste por qué las palabras no coincidían con las acciones. ¿Por qué algo aparentemente tan bueno dolió tanto? ¿Por qué, aunque hiciste lo mejor que pudiste, te sentiste cada vez más pequeño? Pero entonces, algo empezó a cambiar. Se hicieron visibles pequeños detalles. Frases que antes pasaban desapercibidas ahora sonaban manipuladoras. Las expresiones de preocupación estaban cargadas de control. Y lo que una vez parecía amor, se reveló como dominio. Fue el comienzo de su despertar. Pero espera, eso no es todo. Este despertar no ocurrió de la noche a la mañana. Fue doloroso. Se hizo silencio. Pero fue poderoso. Empezaste a conectar los puntos. Las piezas del rompecabezas finalmente comenzaron a encajar. Te diste cuenta de que los juegos emocionales estaban calculados. Que las dudas que sembraron en tu mente no eran tuyas. Y ese vacío que sentiste no fue un fracaso. Fue solo un reflejo de la desconexión con su propia verdad. Y cuando esa verdad comenzó a revelarse, su mundo empezó a temblar. El narcisista se dio cuenta de que algo había cambiado. Que su víctima estaba despertando. Que el espejo ahora reflejaba la conciencia. Y ese control se les estaba escapando de las manos. Ahora viene la parte más potente. Ya no eres un objetivo. Y se hizo presencia. Presencia firme, consciente y despierta. Fue en ese momento cuando empezaste a volver en ti mismo. Reconectando con tu esencia. Recordando quién eres y siempre has sido. Este despertar fue la clave. No solo por tu libertad, pero al colapso de aquel que intentó atraparte. Y a partir de aquí todo empezó a cambiar. Llega un momento en el que el juego empieza a fallar. Las palabras del narcisista ya no hipnotizan como antes. Las mentiras ya no perduran. Y su mirada, antes tan segura, ahora empieza a mostrar algo nuevo. Desesperación. Fue en este punto que el narcisista se dio cuenta. Estabas cambiando. Ya no reaccionabas como antes. No corriste tras ello. No renunciarías al control. Y él empezó a desplomarse. Pero espera, eso no es todo. Esta caída no fue visible para todos. Fue silencioso, sutil, como una estructura interna que se derrumba desde dentro. Mientras intentaba apretar más su agarre, tú construiste tus muros. Mientras esparcía veneno, construiste límites. Lo que había de frágil en él empezó a exponerse. Lo que era firme en ti comenzó a florecer. Su liberación no llegó con gritos ni enfrentamientos explosivos. Ella vino con decisión silenciosa. Con la firmeza de quien dice basta sin necesidad de justificarlo. Con la tranquilidad de quien entiende que salir también es un acto de amor propio. Y fue entonces cuando se dio cuenta. El poder ya no estaba con él. Ahora viene la parte más transformadora. El narcisista ha caído. Pero tú te levantaste. Mientras se perdía en sus propias manipulaciones. Estabas en tu verdad. Mientras intentaba desesperadamente mantener la ilusión. Caminaste, firme, hacia tu libertad. Esta es la belleza de la justicia divina. Ella no necesita aplausos. Sucede en lo invisible. En el corazón de aquel que, aún herido,
Elige la luz. Su caída no fue solo un final. Fue una clara señal de que finalmente estabas. Libro. Después del caos, después del silencio. Aquí viene algo que muchos no entienden, pero que es sagrado. La cura. No es ruidoso. No sucede ante los ojos de todos. Sucede en lo más profundo del alma, en momentos de soledad. Cuando decides, con valentía, devolverle algo al narcisista. Todo lo que nunca fue tuyo. Las mentiras que te lanzó. Las dudas que sembró en tu mente. Las palabras que hieren tu valor. Los miras, uno por uno. Y él dice, eso no me pertenece. Pero espera, eso no es todo. La curación es como reconstruir una casa después de un terremoto. No basta con pintar las paredes. Es necesario fortalecer los cimientos. Y eso es exactamente lo que empezaste a hacer. Reescribiste tus verdades. Él transformó el dolor en sabiduría. Convirtió el silencio en claridad. Dejaste de preguntarte, ¿por qué me hizo esto? Y comenzó a preguntar, ¿qué me enseñó esto sobre mí mismo? Y en ese momento, algo cambió. Dejaste de verte como una víctima. Y empezó a verse como un sobreviviente. Como un guerrero. Como uno que fue escogido, no para ser destruido, pero para ser transformado. Ahora viene la parte más profunda. Esta sanación interior es tuya victoria silenciosa. Ella no necesita aplausos. Ella no exige reconocimiento. Ella simplemente es. Viva, presente, inquebrantable. Y el narcisista, por mucho que nunca lo admita. Siéntelo. Siente que su luz, antes amenazada, ahora brilla más. Él lo sabe, aunque nunca lo diga. Que perdió el control, para siempre. Y ¿sabes quién ganó la batalla más importante de todas? El que sucede dentro de ti. Después de la curación, sucede algo aún más grande. Empiezas a mirar hacia atrás. Y te das cuenta que ese dolor, esa herida que casi te destruye, no fue en vano. Ella tenía un propósito. Todo lo que has pasado, las lágrimas ocultas, las noches silenciosas, la sensación de confusión. Fue una preparación, un refinamiento, una llamada. Pero espera, eso no es todo. El dolor no era solo tuyo. Ella era el puente. La manera para que ahora puedas iluminar el camino de los demás. ¿Entiendes, de manera profunda, lo que nadie puede explicar con palabras? Y esa comprensión se convierte en poder. No un poder de control, como buscaba el narcisista, pero un poder de curación, de impacto, de propósito. Ahora, tus palabras tienen peso. Tu silencio tiene presencia. Tu mirada lleva sabiduría. No solo sobreviviste, tú trascendido. Y lo que es más, ahora llevas una misión. Una misión para mostrar a otros que también están atrapados en el ciclo de la manipulación. Que hay vida al otro lado. Que hay luz después de la oscuridad. Y lo que parecía el final fue solo el comienzo de un renacimiento. Ahora viene la parte más potente. Dios usó tu dolor como una herramienta. Y ahora usa su historia como testimonio. Porque el que pasó por el fuego, y no se quemó, se convierte en una llama viva. Conviértete en un faro. Te has convertido exactamente en lo que el narcisista más temía. Alguien despertado, sanado y con propósito. Y nada, absolutamente nada, es más amenazante para la oscuridad que alguien que transforma el trauma en luz. Ahora que todo ha terminado, las máscaras han caído, las mentiras han quedado expuestas. Miras hacia atrás y ves algo que nunca imaginaste en medio del dolor. Victoria. Pero no cualquier victoria. No es algo que se grita a los cuatro vientos. Es una victoria silenciosa y sagrada. Espiritual. No solo derrotaste al narcisista. Has superado el miedo. La duda ha vencido. Conquistaste la oscuridad que casi te convenció de que eras demasiado pequeño para irte. Pero espera, eso no es todo. Esta victoria te transformó. Ella te hizo nacer de nuevo. No como alguien que olvida lo que pasó, pero como alguien que honra cada herida. Por habernos hecho más fuertes gracias a ellos. Lo que era confusión se convirtió en claridad. Lo que era debilidad se convirtió en fe. Lo que era dolor se convirtió en poder interior. Y lo más bonito es que ahora caminas ligeramente. Libro. En paz. La sombra que el narcisista intentó proyectar sobre ti ya no tiene poder. Ella se quedó atrás, junto con todo lo que intentó destruir. Y aquí está la revelación final. Nunca estuviste perdido. Estabas siendo guiado, moldeado, listo. Dios no solo te rescató de la oscuridad. Él te lo dice renacer para un propósito mayor. Ahora vives con conciencia, con presencia, con un corazón que ha visto oscuridad. Pero elegí la luz.
Te has convertido en la prueba viviente de que la verdad siempre triunfa, que el amor propio es más fuerte que cualquier manipulación. Y aquellos que llevan la luz divina nunca será derrotado. Este es tu renacimiento. Y empieza ahora.